vamos a trabajar con el grupo, vamos a llamarlo así, de funciones que son capaces de sumar. En el vídeo anterior, en el vídeo estuvimos viendo todas las funciones, casi todas las funciones que podían contar, o contar indiscriminadamente, o contar algo de concreto, o contar cumpliendo una o varias condiciones. Pues ahora vamos a hacer algo parecido con las funciones sumar. Lo primero que quiero que veáis es una cosa. Aquí, aunque esta tabla sea relativamente pequeña, en el momento en el que yo me desplazo a la línea 20, por ejemplo, para poder calcular un total, pues casi que pierdo todo lo que sería la visualización de la cabecera de mis datos. Si yo quiero que esta primera línea, la fila número 1, donde aparece libros, librería, zona, no se desplace, se permanezca en el mismo lugar, lo que puedo hacer es utilizar una de las funciones que tiene Excel, una de las utilidades que tiene Excel, que es la llamada inmovilizar paneles. Si yo me voy a la pestaña Vista, dentro de la pestaña Vista tenemos la opción de inmovilizar. Y dentro de la opción de inmovilizar tengo la opción de inmovilizar paneles, que inmovilizará la zona de la pantalla que yo determine, inmovilizar la fila superior, que va a inmovilizar la fila número 1, no la fila superior a la celda en la que yo me encuentre, inmovilizar la primera columna, que inmovilizaría la columna número A, la columna con la letra A. Yo realmente lo que quiero es inmovilizar la fila 1 porque quiero que el título de esos datos, de libros, librería, zona, enero, febrero y marzo, no se desplacen. Pues muy bien, le voy a dar a inmovilizar fila superior. Ahora, aunque yo me desplace a lo largo de todas las filas de mi hoja de cálculo, esa primera fila va a permanecer inmóvil y por lo tanto voy a tener la posibilidad de saber siempre a qué título, a qué concepto pertenecen cada uno de los datos que yo tengo debajo de esa primera línea de títulos. Ahora, otra cosa que yo a lo mejor quiero aquí en la fila número 20, voy a escribir la palabra total, ¿de acuerdo? En la palabra total es porque yo aquí quiero calcular las sumas de todo enero, las sumas de todo febrero, las sumas de todo marzo. Para eso disponemos de una función que es la función suma. La función suma, si yo pongo mi signo igual y llamo a la función suma, vemos que la función suma, además de suma, tenemos suma, suma cuadrados, suma series, suma productos, suma sí. Hay bastantes funciones que son capaces de realizar sumas. Nosotros en este caso lo que vamos a hacer es simplemente sumar. Por lo tanto, hago doble clic y marco el rango de los datos que yo quiero tomar para esa suma. Hago clic en la primera de esas celdas y arrastro hasta la última. Aquí tengo que voy a sumar el rango que va desde la celda D2 hasta la celda D19. Cierro mi paréntesis, le doy al OK, al introducir. ¿Por qué? Porque quiero que esta misma operación la voy a trasladar a la columna E y a la columna F. Y por lo tanto, si doy a Enter, bajaría a la fila de abajo, a la fila D21 y tendría que volver a subir a la D20 para realizar ese proceso. Le doy a introducir y ahora lo que voy a hacer es arrastrar hacia la derecha para que me realice esa misma operación en la columna E y en la columna F. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué se llena toda esa columna de almohadillas? Pues esa columna se va llena de almohadillas porque ahí hay un número lo suficientemente grande para que no quepa dentro del ancho de la columna. Cuando yo estoy trabajando con texto, fijaros aquí. Aquí, en la columna B, yo sé que no es el libro mágico, es el libro mágico. Aquí me falta una letra, aquí también me faltan más letras del libro mágico. Sin embargo, Excel no me llena la celda de almohadillas. ¿Por qué? Porque a Excel no le importa que nosotros solo veamos la mitad de un texto, porque ya nos ocuparemos de ponernos en la celda y de leer el texto completo. Sin embargo, si yo aquí, en esta celda, imaginaros que aquí, en lugar de ver el número completo, 92.058, vería 9.205, pues entonces no estaría viendo la cantidad real, estaría viendo una cantidad falsa y eso Excel no lo permite.
Por lo tanto, cuando una cantidad excede del ancho de la columna donde se encuentra y no la puedo visualizar completa, Excel llena la celda de almohadillas. Fijaros que al ponerme encima ya me está indicando que hay un valor que es el de 89.202. ¿Cómo arreglo esto? Pues muy fácil. Me coloco en la intersección de la columna donde está esa cantidad y la columna que la sigue, hago doble clic entre ellas dos y automáticamente Excel redimensiona la columna para que adapte el ancho de esa cantidad. Hago aquí doble clic y conseguiría lo mismo. Muy bien. Fijaros, aquí he sumado de forma genérica. He sumado todas las cantidades de enero, todas las cantidades de febrero y todas las cantidades de marzo. Vamos a hacer lo mismo con esta columna para ver bien lo que hay aquí. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué pasa si yo quisiera saber las sumas durante el mes de enero, pero solo de la librería Libro Mágico, o solo de la librería Sopa de Letras, o solo de la librería Mi Libro y Yo? O a lo mejor quiero hacer la suma de enero solamente de la zona este o de la zona oeste. Muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a trabajar primero, que nos va a ser más fácil, con las zonas y luego trabajamos con las librerías. Entonces, yo aquí voy a escribir total sur, por ejemplo, que quiero saber total sur enero. Quiero saber cuál es el total de las ventas en la librería sur del mes de enero. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo aquí quiero simplemente utilizar la función suma, como nos hemos hecho aquí, sumaría todo enero, no sumaría enero de la zona sur. Entonces, lo que voy a hacer ahora es buscar una función que sea capaz de sumar, igual que hicimos cuando estábamos buscando, cuando queríamos contar solamente determinada tipo de condición, teníamos una función que era contar.si, pues aquí también disponemos de una función que es la función sumar.si, que suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Fijaros que también tenemos la forma compuesta, sumar.si conjunto, como nos pasaba con la función contar.si y contar.si conjunto. En este caso, como solo requiero una condición, que va a ser la condición de la zona, pues entonces con sumar.si tendría bastante. Hacemos doble clic. Si no estamos familiarizados en trabajar con esa fórmula, voy a activar mi ayuda, que sale dando a fx, para saber qué es lo que yo tengo que ir dándole, los argumentos que yo tengo que ir dándole a esta función para que resuelva mi problema. Fijaros que esta función, en principio, tiene tres posibles argumentos. Argumento rango, argumento criterio y argumento rango de suma. Hay dos argumentos que están en negrita, el argumento rango y el argumento criterio, y uno que no lo está, el argumento rango de suma. ¿Por qué? Porque esta función vamos a pensar que nos va a servir para dos propósitos diferentes, bastante diferentes. El primer propósito, si yo solamente introduzco el rango y el criterio, sería para, por ejemplo, de todo el mes de enero, sumar solamente como criterio las ventas, imaginaros, mayores de 5.000. En este caso solo necesito dos argumentos. El argumento rango, que serían todas las ventas de enero, y el argumento criterio, que sería el de mayor que 5.000 o menor que 7.000 o igual a 3.000. Entonces, en este caso, con esos dos argumentos tendría suficiente. Sin embargo, nosotros no queremos eso. Lo que queremos es que nos sume solo las ventas de la zona sur en el mes de enero. Pues ahora tengo que cambiar el orden y tengo que decirle lo siguiente. El rango van a ser todas las zonas. El criterio, ¿yo qué quiero? En este caso quiero la zona sur. Pues escribo la palabra sur. Acordaros, entre comillas, para que no la interprete como una posible función. Y ahora el rango de suma, que serán todas las ventas de enero. Entonces, ¿el qué va a hacer? Pues fijaros, va a buscar en todo el rango donde están todas las zonas, solo y exclusivamente las que sean iguales a sur. Y después filtrará
dentro de las cantidades que tiene aquí, las parejas, vamos a pensar, que correspondan a la zona sur, que dirá, pues voy a sumar esta porque es de la zona sur, voy a sumar esta porque es de la zona sur y las demás las voy a omitir. Y ahora que nos va a dar ya el resultado, que en este caso ya nos está dando una vista previa, que son los 7.312, le voy a dar a aceptar. Y aquí tengo que el total de la zona sur son 7.312 euros. Vamos a darle el formato de contabilidad para verlo mejor. ¿De acuerdo? Acordaros que este botón dentro del bloque número le da el formato de contabilidad que va a poner dos decimales y va a poner el signo de la moneda de la configuración de idioma que tenga nuestro ordenador, en este caso el euro. Ahora, ¿os acordáis que también cuando estábamos trabajando con las funciones contar puntos y podíamos utilizar como argumento dentro del criterio, podíamos introducir un dato concreto o podíamos introducir la referencia a una celda? A ver, entonces si yo ahora voy a hacer la misma operación, pero vamos a poner aquí total enero por zona. Y aquí debajo voy a poner, voy a darle a ajustar texto, voy a poner aquí, ¿vale? Introducir zona. Vale. ¿Por qué? Porque la idea es que aquí voy a poner, unas veces pondré sur, otras veces pondré este, otras veces pondré oeste, y lo que voy a hacer es, en lugar de darle, como le he dado aquí, el valor concreto dentro del argumento, lo que voy a hacer es simplemente hacer referencia a la celda donde yo voy a poner la zona y de esa manera cada vez introduciré, cada vez al cambiar de parámetro, obtendré un resultado diferente por zonas. Pues entonces, vamos a poner aquí nuestra función sumar.si. Ya sabemos que el rango van a ser las zonas. En este caso voy a poner el punto y coma porque quiero pasar de argumento y no estoy utilizando la caja. En este caso mi criterio, vamos a decir así, el criterio lo voy a poner en esta celda. En esta celda que ahora me la está tapando la ayuda. Voy a bajarla para que no me moleste. Y lo que voy a hacer es que yo necesito la celda B23. Pues escribimos la celda B23, punto y coma, y ahora punto y coma, ahora, y como cifras vamos a poner las cifras de enero, hemos dicho. Vale. Muy bien, cierro, y ahora me va a salir 0, ¿por qué? Pues porque no he puesto ninguna zona. Si yo escribo la zona sur, me saldrá la misma cantidad, no, a ver, vamos a ver. Vale, es que he puesto una de aquí, en este rango de aquí, ¿vale? Está mal, veis que empieza en la D5 en lugar de empezar en la D2. Por eso nos dan cantidades distintos. Entonces, esto vamos a modificarlo, es lo de tener, esto vamos a modificarlo, lo de inmovilizar paneles, hay veces que no nos puede crear confusión porque pensamos que hemos llegado al final, al principio del rango y no, estamos un poco más abajo. Vale, pues veis que ahora nos dan las mismas cantidades porque los rangos son iguales. Antes no teníamos el mismo rango, hemos cogido un rango más pequeño para esta fórmula que para esta. Muy bien, y si en lugar de poner la zona sur yo pongo, por ejemplo, la zona este, pues automáticamente él lo que va a hacer es recalcular esa nueva la fórmula en función del nuevo criterio y con esto, igual que nos pasaba como estuvimos trabajando con la función contar puntos y, puedo tener como si dijésemos una fórmula de propósito más universal porque cambiando el valor de esta celda conseguiré cada vez encontrar las diferentes, vamos a decir así, valores que tienen de la zona que en ese momento yo quiero utilizar. Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa. Ahora, pensaros que quiero las ventas de la zona sur, pero solamente del barco de papel.
Entonces, ahora ya tengo dos criterios y lo que vamos a hacer, vamos a poner aquí ahora ventas enero por zona y librería. Vale. Ahora ya tengo más de un criterio, ¿de acuerdo? Yo ahora quiero que sea una zona, pero además quiero que sea una librería concreta. Pues ahora la función contar.si se nos queda corta. Sumar.si. Necesitaríamos su forma más completa, que es la de sumar.si conjunto. Aquí nosotros en sumar.si conjunto lo que vamos a ver es que podemos utilizar más criterios, más de un criterio, y de esa manera vamos a poder acotar, vamos a poder restringir más los resultados que estamos buscando. Aquí, si os acordáis, y de tal forma si no vamos a volver luego a ver, en la función sumar.si primero nos pondría el rango y el criterio correspondiente al rango y por último el rango de suma. Aquí lo primero que nos pide es el rango de suma. Por eso hay veces que no es bueno que nos confiemos de nuestra, vamos a decir así, de nuestra intuición cuando no hemos manejado una función o cuando es la primera vez que lo manejamos o hace mucho tiempo que la habíamos manejado, porque es recomendable visitar esta ayuda para que de esa manera nos aseguremos que los argumentos que vamos dando los damos en el orden correcto. A ver, yo quiero el rango de sumas, vamos a asegurarnos que estamos al principio, es el mes de enero. Ahora, primero quiero que sea de la zona sur. Pues ahora cojo como primer rango de criterios la zona y como criterio 1 vamos a poner sur. Y ahora, el segundo rango de criterios van a ser las librerías y el criterio que vamos a emplear en esta vez va a ser el barco de papel. Acordaros de que las comillas son imprescindibles. Lo que no es imprescindible es que pongamos las letras en mayúsculas o minúsculas, perdón. Pero lo que sí que es imprescindible es que si yo he puesto un acento, el acento sí cuenta. ¿Por qué? Porque el acento es un carácter más. Es decir, que si yo estoy buscando el libro mágico, que aquí tengo la palabra mágico con acento en la A y yo lo pongo sin acento en la A, no me lo va a encontrar. Muy bien, pues ya ahí tenemos que las ventas en enero de la librería de la zona sur y de la librería Barco de Papel son esta cantidad. Al igual que nos ha pasado cuando estábamos aquí, podemos utilizar dos celdas como parámetros, dos celdas como referencia. Vamos a poner aquí librería y abajo librería. Y abajo vamos a poner zona. Y aquí vamos a poner total por zona. Y librería. ¿Vale? Enero. Vale. Vamos a buscar nuestra fórmula. Sumar.si conjunto. ¿Vale? Y ahora, hemos dicho que el rango de suma era el mes de enero. Vale, punto y coma. Primer rango de criterios, las zonas, punto y coma. Primer criterio, la zona que yo introduzca aquí. Segundo rango de criterios, las librerías, punto y coma. Y ahora, el criterio aplicable a ese rango será lo que yo ponga en esta celda. Le vamos a dar, cerramos, le damos al OK, al Enter y nos sale 0. ¿Por qué? Porque no hemos puesto ni librería. Vamos a ver que vamos a poner lo mismo para que nos veamos que da igual. El barco de papel y como zona, la zona sur. Fijaros que todavía sale 0, ¿por qué? Porque las funciones, tanto contar puntos y conjunto como sumar puntos y conjuntos, sus criterios son excluyentes. Acordaros que al ser excluyentes, si no se cumplen todos a la vez, va a devolver 0. Y ahora que nos da exactamente la misma cantidad que nos daba en la fórmula inicial, donde lo que hemos hecho ha sido introducir los parámetros de forma directa.
Si yo ahora, en lugar del barco de papel, vamos a poner el libro mágico, de la zona sur, pues, ¿qué pasa? ¿Que el libro mágico no tiene ninguno en la libro sur? Vamos a ver, tienen oeste, tienen este, pero en sur no tiene. Por lo tanto, ¿qué nos sale? 0. Si en lugar de en el sur ponemos el oeste, nos saldrán las cifras correspondientes al oeste, que sería esta entrada que tenemos aquí y el libro mágico que tenemos en el oeste aquí. Tenemos dos, mirad, estas de aquí, ¿de acuerdo? A ver, ¿para qué podemos utilizar la fórmula de esta manera? Pues para no tener que estar rehaciendo la fórmula y ir cambiando de zona o ir cambiando de librería cada vez que yo quiera consultar otra librería distinta o otra zona diferente. Al hacer referencia a una celda, como cuando cambia el valor de la celda, porque realmente lo que trabaja es con la celda indirectamente e indirectamente con el valor que mantenga esa celda, pues recalcula por nosotros y no tenemos por qué ir nosotros rectificando o rehaciendo o modificando esa fórmula cada vez que cambiemos vamos a decir, de criterio. Muy bien, pues hay más, ya habéis visto que hay más fórmulas que son capaces de sumar, vamos a decir así, de otras formas diferentes, como el sumar cuadrados o el sumar producto o sumar otro tipo de, vamos a decir así, de datos. Pero bueno, en principio nos vamos a quedar con estas tres. Con sumar, que suma de forma indiscriminada, vamos a poner así cualquier cantidad que yo haya marcado en el rango que he seleccionado. Sumar, punto sí, que va a sumar o bien las cantidades que se ciñan a un criterio de mayor, menor o igual, o bien va a sumar si, vamos a decir así, los dependientes de criterio de una columna vamos a emparejarlos con las cantidades que le pertenecen y solamente sumaría esas cantidades. En el caso del sumar punto sí conjunto, tenemos la posibilidad de añadir más de un criterio. Ahora sí, acordaros que los criterios son excluyentes y tengo el riesgo, como nos ha pasado antes, que no había ninguna librería en el libro mágico en la zona sur, que obtengamos un resultado, vamos a decir así, 0. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo criterios que no se cumplen de forma concurrente, no se cumplen todos a la vez. Pues muy bien, en el próximo tutorial vamos a tratar sobre otro, vamos a decir así, otro pariente parecido de este tipo de fórmulas, que sería la de promedio. Pues hasta la próxima.